Hola, mis queridos contertulios. Hace ya más de un mes que no grababa un video. En el último video que les grabé había quedado de abundar un poquito más en ciertos rasgos característicos del medio natural, de la naturaleza, y del medio cultural. Natura y cultura. Se acordarán que en este pizarroncito que puse aquí en un rincón de mi cuarto, había partido el pizarrón en dos pedazos, tracé una línea en medio, y en un lado puse Natura, que por cierto lo puse al revés pensando que el Facebook me hacía lo que me hace, perdón, que YouTube me hacía lo que hace Facebook, que lee al revés, como en espejo. Entonces pues yo me tardé en poner previamente las palabras natura y cultura. Y cuando veo el video me doy cuenta de que pues no, yo las escribí al revés en espejo y así salió, ¿no? Y en medio del pizarrón puse las tres dimensiones fundamentales de lo que en esta concepción del ser humano plantearon Wright Mills y Hans Gerd hace más de 60 años. El ser humano como una entidad biopsicosocial. Y explicaba yo rápidamente, bueno, lo explico hoy rápidamente, que el ser humano está determinado por dos fuerzas, por la síntesis de dos fuerzas. Las fuerzas de la naturaleza, que están en nuestra dimensión orgánica, que es nuestra dimensión biológica, de ahí lo de bio, y por otro lado, el medio ambiente sociocultural, ¿no? Entonces decimos, somos un organismo que se desenvuelve, se desarrolla en un medio sociocultural o cultural. Entonces, natura y cultura son, digamos, las dos fuerzas que a lo largo de muchísimo tiempo, a lo largo, yo creo yo, que de toda la historia de la filosofía, eh, excluyendo los discursos religiosos, las explicaciones religiosas, son el medio natural, nuestro organismo, y el medio social, es decir, nuestra personalidad, eh, o bien lo que le llaman las determinaciones ambientales. Entonces es o la biología o el ambiente lo que determina nuestra psiquis, nuestra individualidad. Por eso es que bio, psico, social, me parece que están bien puestos en ese orden. ¿Por qué? Porque primero somos un organismo, ¿no? Eh, y este organismo humano, con todas las ventajas que tiene, con todas las cualidades que tiene, pensemos en la capacidad cerebral, en nuestro sistema neurológico, nuestro sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, vista, oído, etcétera, etcétera. Sí es una fuente de las determinaciones de nuestra individualidad, pero también están las determinaciones, digamos, de carácter ambiental, que se le llama, ¿no? E incluso señalaba yo que, de alguna manera, natura y cultura son dos medios, dos ambientes. Se les dice medio ambiente, pero para mí esto de medio ambiente es un pleonasmo, ¿no? Porque finalmente son dos medios o dos ambientes. Nacemos por procesos biológicos, es decir, la gestación, el embarazo, la gestación, la propia relación sexual que inicia todo esto, es un proceso biológico, pero que los seres humanos realizamos a través de formas y de medios ya de carácter sociocultural. Es decir, la mujer no es una hembra cualquiera. Si es una hembra, en el sentido orgánico, en el sentido animal, digamos, pero
Y el hombre tampoco, tampoco es un macho, digamos. Aunque hoy estén muy, muy, muy en boga estas discusiones entre el machismo contra el feminismo, y por ahí aparece también algo que algunos han denominado el embrismo, ¿no? Cuando las mujeres empiezan a responder más básicamente a sus determinaciones biológicas, a su instinto, a sus reflejos, a sus deseos orgánicos, ¿no? Corporales. Eh, Quería yo poner nada más el ejemplo para que vean cómo nuestra propia interacción sexual entre hombres y mujeres no se desarrolla únicamente a partir de las determinaciones biológicas. La mujer, la hembra humana, pues, perdón por decirlo así, pero ahorita me conviene llamarlo así, la hembra humana no tiene que estar en brama, no tiene que estar en celo para tener relaciones sexuales. De hecho, la mujer y no sé qué otras hembras en el reino animal eh, mmm, pueden tener deseo sexual en cualquier momento de su periodo eh, ginecostétrico, digamos, ginecológico, ¿no? Es decir, no tiene que estar en celo, no tiene que entrar en brama. Más bien, la incitación erótica puede hacer que una mujer tenga deseos sexuales en cualquier momento de su periodo. Es decir, puede estar en plena menstruación, en plena regla, y tener deseos sexuales. Puede estar en embarazo y tener deseos sexuales. Puede estar amamantando y tener deseos sexuales. Y esto no sucede así en las hembras del reino animal. Por ponerles un ejemplo así rápido y sencillito. Cuando la hembra de cualquier especie, de mamíferos, estoy hablando de mamíferos, un perrito, una gata, una leona, está amamantando a cachorros, no tiene deseos sexuales, no entra en celo, no entra en brama. A lo mejor el macho puede tener deseos sexuales en cualquier momento de su vida, pero necesita el estímulo de los olores que desprende la hembra cuando está en celo para excitarse y querer tener relaciones sexuales. Si no, no. Ni se le acerca, es más, puede hasta matar a una hembra por una cuestión territorial, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en los leones o en los lobos, ¿no? No, nosotros ya somos muy diferentes. Es decir, nuestra naturaleza nos permite tener deseos sexuales en cualquier momento. Es que la gatita entró, tenía la puerta nada más emparejada y la cerré, porque se mete el ruido de la casa. En fin, perdón. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿no? Evidentemente hay cuestiones de nuestro organismo que vienen determinadas genéticamente y que no hay manera, no ha encontrado el ser humano la manera de modificarlas, ¿no? Ante eso, ante la genética, poco puede hacer la cultura, la civilización, la sociedad, para modificarlo. Por más que hemos avanzado en la ingeniería genética, yo traía genes de familias de antecesores de baja estatura. Por eso es que hoy mido 1,61, llegué a medir 1,63, pero pues ya tengo, fíjense, 63 años y ya mido 1,61, ya no crecí más. Esto me determina. El color de mi piel está determinado por mis genes, por la naturaleza. Y desde que nací, a pesar de que nací muy grande, pesé 4 kilos 200 al nacer, pues yo estaba destinado por mi naturaleza, por mi organismo, por mi herencia genética, estaba determinado a ser chaparrito, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, este ente, chaparrito, moreno claro, con tendencia a la alopecia, ¿no? También genético, me desenvolví en un ambiente que me hizo adquirir ciertas características de personalidad
Y esta otra fuente, la fuente social, todo lo que me nutrió, mi educación, mi formación, mi escolaridad, las cosas que aprendí, pues. Aprendí cosas que sobre este organismo empezaron a darme mi individualidad, mis características únicas y definitorias, mi estructura psíquica, ¿no? Por eso es que me gusta a mí esta idea de lo biopsicosocial, porque trabajándola más a fondo, yendo más a fondo en qué características tienes, qué lugar ocupas entre tus hermanos, que también esto es, pues, no se puede modificar. Yo fui el segundo de 4 hermanos, y durante 7 años fui el jamón del sándwich que le llaman, ¿no? Y al tener esta característica de ser el jamón del sándwich, pues adquirí ciertos rasgos, pero esto ya era la socialización. Ajá. Evidentemente, por más que los padres se esfuercen en tratar igual a sus hijos, no los pueden tratar igual, porque sus distintos hijos nacen a distintas edades de los padres, y los padres se van modificando con la edad. No es lo mismo ser un padre o una madre primogénita, es decir, al tratar a su primer hijo, que al segundo y al tercero, ¿no? Su situación social cambia, a veces se cambian hasta de ciudad o de país, ¿no? Entonces, evidentemente, estas cuestiones tienen que ver con las cuestiones del nacimiento, con las determinaciones innatas que cada quien tiene, ¿no? Y claro, entre ambas, estas determinaciones innatas más las determinaciones del medio, pues te van dando tu caracterización individual. Bien, yo quería de hablarles un poquito más sobre las características de los dos medios culturales. Y creo que esto es importante porque son medios cambiantes también. La naturaleza cambia, aunque los cambios de la naturaleza suelen ser más lentos, más paulatinos, más a muy largo plazo. Tengan en cuenta que al universo se le atribuye una antigüedad de 13.000 millones de años, ¿no? Que la Tierra se formó hace 5.000 millones de años y tardó también miles de millones de años en enfriarse, ¿no? Y que el ser humano como tal, que el Homo sapiens sapiens que somos los seres humanos hoy, evolucionó de otros antecesores, de homínidos que lo antecedieron, y de pronto evoluciona y se calcula que hace unos 200.000 años o más aparece el primer Homo sapiens sapiens sobre la Tierra. Evidentemente, tenía que ser una hembra, una mujer, ¿no? Y esta mujer gesta hijos ya a los que les heredan sus características de Homo sapiens sapiens. Entonces, si ustedes comparan 200.000 años, que sí son un chorro de años, ¿no? Si la era cristiana tiene 2.000 y cachito de años, imagínense, 2.000 frente a 200.000. Es la milésima parte, ¿no? Es decir, nuestro calendario, que decimos que estamos en el año 2020, pues no es más que la contabilidad que se empieza a hacer desde el nacimiento de Cristo, y hay muchas dudas, muchos cuestionamientos al respecto, pero bueno, es una convención. Ya los seres humanos en el mundo occidental, en la civilización occidental, hacemos estas cuentas del tiempo, ¿no? Y si lo comparamos con los 13.000 millones de años que supone tiene de edad del universo, pues nos damos una idea de la longevidad del medio ambiente natural, 13.000 millones de años, frente a los apenas 200.000 años que tiene la humanidad de empezar a hacerse a sí misma, de tratar de sobrevivir y de tener que recurrir, dada nuestra debilidad orgánica, porque somos débiles frente a otros animales, sobre todo frente a los grandes depredadores y frente a las grandes presas,
piensen en lo que quieran, los grandes felinos, los lobos, los dinosaurios no, porque no coincidimos con los dinosaurios ya se habían extinto mucho tiempo atrás. No podemos, nosotros no vemos en la noche, en la oscuridad no vemos nada, ¿no? Y la mayor parte de los animales, mamíferos, sí ven en la noche, tienen capacidad de ver en la noche. Nuestra velocidad, pues, comparada con la de un perro, con la de un caballo, con la de un chita, ¿no? Es muy lenta. Tengo entendido que el ser humano más veloz, Usain Bolt, corría a una velocidad inferior a los 40 kilómetros por hora, cuando el chita alcanza velocidades de 110 kilómetros por hora. Un caballo puede correr a 60 kilómetros por hora, ¿no? Nuestras uñas pues, no sirven grandemente para la defensa. Nuestros dientes son chiquitos y débiles, no tenemos caninos para desgarrar carne, nuestros caninos son muy pequeñitos, ¿no? Nuestros molares también son pequeños en comparación con los molares que tienen, por ejemplo, las vacas, los rumiantes, que les sirven para triturar semillas duras, por ejemplo, o para comer los venados, a veces comen corteza de árboles, ¿no? Nuestros dientes no sirven para eso. Es decir, somos muy débiles. Por eso es que desde el principio los seres humanos trabajaron en equipo. Por eso yo me río a veces del trabajo colaborativo. Digo, es que desde el principio de los tiempos el trabajo, es decir, la transformación de una materia prima para elaborar otro objeto, así la energía que se necesita para ello, así entendido el trabajo, se tuvo que hacer desde el principio en colectividad. Los seres humanos deambulaban en grupos de entre 20 y 100 personas y sólo así podían defenderse de los depredadores, hacer campamentos para pasar la noche. No toleramos tampoco mucho las temperaturas ni altas ni bajas. Entonces necesitamos protegernos del medio ambiente. Somos malos nadadores si los comparamos con los grandes reptiles, los cocodrilos o mamíferos como los hipopótamos, ¿no? Ya no digas los peces, que eso es bueno. Viven en el agua, pues son expertos nadadores. Entonces, de alguna manera nosotros tuvimos que ir inventando, y eso nos dio la posibilidad incluso de comunicarnos, ¿no? La necesidad de comunicarnos, a señas, a gruñidos, a gritos, palabras, ¿no? Y después, bueno, ya los medios de comunicación pues ya son muchas sofisticaciones, pero de carácter tecnológico, ¿no? Esto es una cosa social, socioambiental. Entonces este organismo, un organismo débil, pero sumamente inteligente, con una gran capacidad para la comunicación, con una gran capacidad para el trabajo colaborativo, el trabajo como colectivo, digamos, pues empezó a ser un medio ambiente exclusivo para nosotros. Nuestros antecesores así lo hicieron. Y llegamos a crear estos monstruos citadinos ahora, ¿no? Y nuestras casas son sólidas, más o menos, ¿no? Las hacemos de piedra, de madera, ¿no? Tumbamos árboles, sacamos minerales de la tierra, piedras, para crear nuestras viviendas. Eso fue después de que pudimos salir de las cuevas, de que alguna mujer accidentalmente descubrió la agricultura al tirar las semillas, que eran poco digestibles y poco masticables por el grupo, pues de pronto se dio cuenta que ahí volvían a nacer árboles del mismo fruto, ¿no? O plantas, pues, la misma semilla que antes se habían comido, ¿no? Y por supuesto el fuego. Empezamos a usar el fuego, seguramente de incendios naturales, tal vez provocados por un rayo, y después aprendimos a crear fuego, ¿no? Y el fuego nos ha permitido tantas cosas. Pero ya el fuego es al mismo tiempo un fenómeno natural, ¿no? Que se da en la naturaleza, en las erupciones volcánicas, los rayos. Pero nosotros aprendimos a hacerlo a partir de frotar maderas, de chocar piedras, ¿no? Y hoy, bueno,
tenemos al fuego, a nuestra hoguera doméstica, en los focos, en la energía eléctrica, en la estufa de gas, en el calentador de agua. Esas son las versiones contemporáneas del fuego. Y todo esto ya es resultado de la acción social del ser humano. ¿Sí? Bueno, también está en boga porque está en riesgo la estabilidad ecológica de este planeta, ¿no? Estamos asistiendo a un proceso de calentamiento global, diga lo que diga Trump, ¿no? Y también está de moda esto, por ahí se dice, estamos acabando con la naturaleza. No, despreocúpense, la naturaleza no se va a acabar. La naturaleza tal como la conocemos tal vez sí, o se va a modificar drásticamente, de hecho se está modificando drásticamente. Se están derritiendo las grandes capas de hielo en la Antártida, cosa que no había sucedido antes, o no lo habíamos observado los seres humanos nunca. Se está derritiendo la capa de hielo y el permafrost, que no es más que el suelo congelado, en Siberia y en Groenlandia. Y por supuesto sí lo padecemos, porque de pronto llegamos a sentir más calores que en otros años. El año pasado fue el año más caliente en muchas regiones del planeta, incluyendo América del Norte. Hay un himno que habla de la nieve, ¿cómo dice? La nieve inmaculada de nuestros volcanes, ¿no? Pues es que ahora ya hasta nuestros volcanes se pasan la mayor parte del año con muy poca nieve o de plano sin nieve. El nevado de Orizaba, el pico de Orizaba, el nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el nevado de Colima, que son los picos más altos de nuestro país, pues buena parte del año se la pasaban al menos con la cúspide cubierta de hielo y se veía a lo lejos como nieve, ¿no? Pues ahora ya es muy poquito el tiempo en que tienen nieve estos volcanes. Es decir, si estamos asistiendo a un calentamiento global, han desaparecido especies por lo mismo, pero la naturaleza es mucho mayor que ello. La naturaleza es también el cosmos, los planetas, las galaxias, las constelaciones, los satélites naturales, los meteoritos, etcétera, etcétera. Todo eso es naturaleza. El ser humano no llega para tanto. Si acaso vamos a acabar con lo que se le llama ahora los biomas o los hábitats con T, porque luego le ponen D, no es hábitat, es hábitat. A lo mejor ahí sí le pegamos duro al medio ambiente que facilita la existencia de vida vegetal, vida animal, vida de los hongos y por supuesto la vida humana. Probablemente se derritan los polos y probablemente el mar suba 70 centímetros, un metro y medio, y que arrase en ese sentido con muchas de las zonas costeras. Y bueno, esto implica la inundación de ciudades como Nueva York, como Londres. Aquí en México pues estaríamos pensando en todas las zonas costeras, todos los paraísos de playa y regiones grandes, tal vez la buena parte de la península de Yucatán quede bajo las aguas. ¿Cuándo va a ser? Parece ser que más pronto que tarde, ¿eh? Es que cuidado. Pero la naturaleza es mucho más grande que ello. El ser humano no tiene ni siquiera la capacidad como para destruir el globo terráqueo. El planeta, esta casi esfera, este geoide, es la forma que se le llama a la Tierra, geoide. Este geoide de roca, el ser humano todavía no tiene la capacidad como para destruirlo. Es decir, que a lo mejor exterminamos la vida entera, pero no el planeta. Y en ese sentido, la naturaleza, somos nada junto a la naturaleza. Pero dentro de nuestro medio ambiente sociocultural somos muy importantes. También he hablado yo de evolución, por un lado. Toda la naturaleza se desarrolla a través de un proceso evolutivo. La evolución es un concepto que habla de procesos de cambio lentos, graduales, y que no tienen una intencionalidad definida. No se ha sabido
¿Cuál es la intención de la naturaleza al de pronto producir, qué les digo yo, una brisa, un tornado o un huracán? Parece que no hay intencionalidad. Y los cambios que hay en la naturaleza se mueven por los propios procesos evolutivos de los elementos naturales. En la cultura no. En la cultura los cambios también son de carácter estructural, es decir, tienen que ver con la estructura de los individuos, de los grupos, de sus sociedades, pero sí tienen una dirección y una intencionalidad. Es la intención del ser humano, a nivel individual o a nivel social, para que estos cambios lleven a los individuos, a los grupos o a las naciones a una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismo. Si ustedes se fijan, las personas mejor educadas, y cuando digo mejor educadas no me estoy refiriendo a los modales y a las buenas costumbres, no. Los que han aprendido a entender su medio, a entenderse a sí mismos y actuar de acuerdo a esa conciencia de sí mismos, de esa conciencia de la realidad, tanto social como cultural, pero no tanto social como natural, son personas que tienen una gran capacidad de intervención sobre sí mismas, ¿sí? Y desarrollan una gran personalidad. Aquí el uso popular del término personalidad, al menos en México, sí designa lo que significa la palabra personalidad. Yo hacía este ejercicio con mis alumnas, ¿no? A ver, díganme personas de gran personalidad. E inmediatamente me empezaban a hablar de grandes personajes. Personajes que eran famosos, ¿no? Y les preguntaba yo, ¿y les gustan los hombres de gran personalidad o las mujeres, en el caso de las que tengan esas preferencias? Ay, sí, ¿no? Y me mencionaban gente conocida o gente de la farándula, del medio cinematográfico, no sé. Y casi todas decían que preferían a los hombres de gran personalidad o a las mujeres de gran personalidad por encima de los hombres guapos o de las mujeres bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque la personalidad, les decía en el video anterior, la personalidad es la dimensión sociocultural del ser humano, es el producto de esta dimensión sociocultural. Persona en griego significa máscara. Eran las máscaras que se usaban en el teatro griego. Un mismo actor desempeñaba distintos papeles y se ponía y se quitaba máscaras. Y de ahí viene la palabra personalidad. De alguna manera la personalidad es la capacidad de tratar a distintas personas de acuerdo a la interacción que se tiene con esa persona. Y no es hipocresía, es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque si yo veo a alguien, si yo trato con alguien que me convence o yo estoy convencido de que esa persona es, digamos, susceptible a las agresiones sexuales y que cualquier insinuación erótica le puede resultar ofensiva, pues yo, si estoy consciente de ello, no voy a hacer alusiones de ese tipo. Si no quiero lastimarla. Ahora, si quiero lastimarla, pues voy y le digo, ¿no? Insisto, esto no es hipocresía, es algo natural. Se los pido a ustedes. Piensen tantito cómo son en su papel de hijos o de hijas, cómo son en su papel de compañeros o compañeras de escuela, cómo son frente a los maestros y cómo son frente a los otros alumnos, cómo son entre la multitud que asiste a un estadio y que le va a un equipo, cómo son con sus correligionarios de equipo y cómo son frente a los correligionarios del equipo rival. Somos el mismo individuo, pero que tiene personalidades diferentes o
facetas de la personalidad. Y las usamos. Y mientras más las usemos, más éxito vamos a tener. Yo quería, ya me lleva mucho tiempo, yo quería puntualizar este tipo de cosas. Evidentemente estos temas no se han agotado, ¿no? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es natura? ¿Y qué es cultura? Para concluir, ya nada más repito la raíz etimológica de ambas palabras, que está en los prefijos de las palabras, natura, cultura. Nat tiene que ver con el natalicio, lo que está determinado desde su origen, con su nacimiento, digamos, es naturaleza, difícil de modificar, ¿no? Y cultura, que es el producto del cultivo, de la acción intencional de procurar el desarrollo de algo. ¿Cómo cambian? La naturaleza cambia en términos evolutivos. Ya en los seres vivos cambian, dan origen a una especie a otra, a partir de procesos como las mutaciones genéticas y la adaptación al medio y por lo tanto la sobrevivencia del más apto. El ser humano inventa otro medio donde ya estos principios ya no están funcionando tan definitoriamente como la capacidad de vincularte con otros. Mientras más socializas, mientras más ejerces tu capacidad de vincularte con otros, de relacionarte con otros seres humanos, más individuo eres. Entonces el individuo no es aquel que se hace a sí mismo, es aquel que se hace tomando en cuenta sus determinantes naturales. Chiquito, chaparro, chueco, finito, cabello rizado, cabello lacio, obeso, con tendencia a desarrollar tejido adiposo, cargado de adipositos, que son las células que acumulan grasa. Pues eso a lo mejor lo puedes medio modificar, pero no mucho, ¿eh? De la estatura, olvídate, no la puedes modificar, ¿no? Estás determinado por ello. Vas a tener cierta tendencia a tener ciertas enfermedades, y las vas a tener, ¿no? Y a lo mejor una de ellas es la que te mata. No, este es el organismo, pero este organismo se desarrolla en un medio ambiente donde se le abren otras muchas posibilidades de acuerdo a sus características orgánicas. Y el individuo se constituye precisamente en la síntesis, en la fusión, digamos, de estas dos fuerzas, las fuerzas genéticas de la naturaleza y las fuerzas culturales de la sociedad son lo que nos va determinando. Por eso es que somos el ser biopsicosocial. En un video posterior voy a explicarles un poquito una tarea que yo les dejaba a mis alumnos, a mis alumnas, y que tenía mucho éxito, tuvo mucho éxito, y las hizo sufrir. Les dejaba la tarea para que me la hicieran de una semana a otra, a veces 2 semanas, y a veces hasta las dejaba que me la entregaran cuando la tuvieran, y si no podían, que me la platicaran. Pero tenía que ver con manejar este esquema del ser humano como entidad biopsicosocial. ¿Cómo es tu organismo? ¿Cómo naciste? ¿Qué enfermedades tenías? ¿De qué color eres? ¿Cómo? Todo esto, ¿no? Tu peso, el lugar en que naciste entre tus hermanos. Y, por otro lado, ¿cómo fue tu socialización? ¿Cuál era la ocupación de tus padres? ¿Cómo era el medio social en el que viviste? Tanto en términos económicos como en términos, pues ya digamos, más socioculturales, ¿no? Rural, urbano, indígena, burgués, qué sé yo. ¿Y cómo te llevabas con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, con tus primos, con tus vecinos, con tus amiguitos, ¿no? Y tratar de responderte a alguna pregunta actual que quieras responderte. ¿Por qué no me puedo disciplinar? Pues yo creo que no tiene que ver con tus genes, ¿no?
Pero ese organismo que tienes tiene algo que tiende a no castigarte mucho con disciplinas, ¿no? A buscar la vida cómoda, a lo mejor, ¿no? Pero tiene más que ver con el tipo de aspiraciones que cultivaste desde muy chiquito. Entonces hay vivencias personales que te impactan emocionalmente y que explican tus decisiones y que explican tus acciones. ¿Eres cobarde o eres valiente? ¿Pasivo o agresivo? Voy a abordar esto, el ejercicio yo le llamé la introspección retrospectiva. Entonces la introspección retrospectiva va a ser motivo de un próximo análisis, tratando de explicarles cómo estos elementos de nuestra naturaleza, lo voy a poner como ejemplo, para no hablar de alguien más, para no herir susceptibilidades. Yo no tengo problema con exhibirme, casi de desnudarme aquí ante la cámara, no tanto. Pero sí poner como ejemplo y responder a una pregunta que me hicieron una vez. Me dicen, ¿por qué estudió sociología, maestro? Yo pensé muy rápido y dije, por chaparro. ¿Qué? Bueno, ¿por qué estudió sociología? Por chaparro, ¿no? Pero ya les explicaré todo esto en base a esta idea del ser humano como una entidad biopsicosocial. Porque me faltó señalar, mi organismo es mi naturaleza. Pero yo no vivo en un medio natural, ni soy un ser natural. Soy un ser cultural y vivo en un medio sociocultural. ¿Ok? Gracias por llegar hasta aquí. Espero animarme a grabar eso muy pronto. También les explicaré por qué tengo ciertas reticencias para abordar estos temas. Es que me llegan muy fuerte. En fin, ya nos vemos. Gracias por estar aquí conmigo. Chao, chao.